Ya pasé de... Entonces, vuelvo a decirlo, ya que estamos, ¿no? Ajá, muy rápido, ¿no? Bueno, continuamos viendo Puente. Ahorita nos encontramos hablando de un núcleo en particular, que es el núcleo parabraquial. Este núcleo parabraquial, como lo dice el texto, corresponde principalmente al relevo del gusto, pero también cuenta con funciones autónomas. Pertenece a lo que sería toda la formación reticular, pero pues es un núcleo en particular al que se le ha separado. Algo que menciona la FIFI es que este tiene neuronas pigmentadas como lo tendría el locus coeruleus, que el locus coeruleus ya sabemos que es una porción muy importante de neuronas catecolinérgicas, al igual que el núcleo parabraquial. Sin embargo, ¿cuál es la función del locus coeruleus? Inhibir el dolor, principalmente, entre muchas otras cosas. En cambio, esta función catecolinérgica que va a tener el núcleo parabraquial se relaciona más con la activación del sistema nervioso autónomo y con la conexión que tiene, por ejemplo, con el hipotálamo, con la aferencia que recibe de la amígdala, con la conexión que tiene con los núcleos del tallo. Esto refiere a los núcleos de los nervios craneales, principalmente a sus núcleos autónomos. De ahí también tenemos una conexión con el rafe dorsal y que se cree que este rafe dorsal también va a enviar neuronas a la médula espinal a función de generar reacciones autónomas. Entonces ahí podríamos hablar de su conexión que tiene. Sobre todo, pues que recibe aferencias del hipotálamo. Ya sabemos que el hipotálamo es uno de los centros principales después de la amígdala en cuanto a regulación del sistema nervioso autónomo. Entonces ahí está como que la principal indicación. Algo que quiero destacar también que podemos observar en esta imagen de la derecha que está muy chida es, ya lo dijimos, número 23, el locus coeruleus. Podemos observar aquí en número 22 lo que sería la continuación. Esto no pertenece a ningún núcleo específico, sino que es una continuación de sustancia gris. Esto es parte de la eminencia teres. Ahorita vamos a regresar otra vez a ver quizás la fosa romboidea, pero esto corresponde a la eminencia teres. Y de ahí, otra cosa muy importante que podemos ver aquí, ese número 27. Ese número 27 corresponde al núcleo de Colliker-Fuse. No sé si aquí lo puse, pero aquí cambian las imágenes, pilas. No, no se basen con este, básense con el grande por si se confunden. En esta imagen, el número 27, que en esta otra pasa a ser número 24, ¿vale? En esta imagen, este es el núcleo de Colliker-Fuse, así lo describe el Duvernois. Y este núcleo lo menciona la FIFI como un núcleo muy importante en el control de la respiración autónoma. Como sabemos, el control de la respiración, sobre todo, pues por ejemplo, cuando estamos dormidos, se encarga principalmente la médula oblongada. De hecho, en su capítulo de lesiones de médula oblongada se habla precisamente de trastornos que afectan a la respiración autónoma. Pero, pues se menciona también en el AFIFI que hay ciertas alteraciones en cuanto a que se dañe esta porción rostral, que al ser la porción rostral va a ser irrigada principalmente por la arteria cerebelosa superior, la SUCA. Y esta parte de aquí, entonces, ¿cuál va a ser el problema principal con que se lesione? Pues para entenderlo, primero hay que entender cuál es su función con la respiración autónoma. Su función es parar la respiración. Así de simple. La médula oblongada nos dice cada cuánto respirar, pero simplemente inicia este proceso de llenado de los pulmones. Pero ¿en qué momento la médula sabe cuándo parar de llenar los pulmones? Porque si los llenamos, los llenamos, los llenamos, como a un globo, podríamos lastimar el tejido de los alveolos. Entonces, precisamente va a haber porciones sensitivas que van a venir del nervio vago, van a llegar al núcleo solitario y desde el núcleo solitario se van a lanzar a este núcleo. Y este núcleo, precisamente mediante la aferencia del estiramiento de los alvéolos, es que permite detectar cuándo es el momento indicado para parar la respiración. Esa es su función principal. Si se daña este núcleo, entonces no vamos a tener un stop para la respiración autónoma y eso nos va a terminar generando un síndrome, obviamente. Este síndrome se conoce como hiperventilación central neurógena. O sea, lo que va a ocurrir es que al no haber un stop,
vamos a continuar respirando y respirando y respirando. Y ustedes ya lo saben, bioquímica básica, cuando tú respiras mucho, te hiperventilas, sacas el CO2, lo que a final de cuentas termina afectando en el pH. Me parece que lo termina volviendo más ácido y A pues no, ver, perdón, más alcalino, más alcalino. a ver, mi Goat, ¿qué le pasa a un paciente que hiperventila, güey? ¿Qué trastorno del ácido base le da? ¿Qué le pasa a un paciente que hiperventila y que qué? Ajá, ¿qué trastorno del equilibrio ácido base puede tener? En ese caso tiene una, alcalosis respiratoria. Exactamente. Ya, amén. Muy bien. Este núcleo chiquitito entonces que vemos aquí, que como ya lo mencionamos, se encuentra entre los núcleos medial y lateral del núcleo parabraquial. Entonces, pues aquí tenemos, como lo podríamos ver de alguna forma, la siguiente aferencia de una de las partes del núcleo solitario, porque el núcleo solitario también recibe el gusto, recibe la sensación de las vísceras, entonces precisamente aquí podemos ver un relevo. Entonces, el núcleo solitario existe en la médula oblongada y el núcleo parabraquial y el núcleo de Colliker-Fuse existen a nivel del puente rostral, en su porción pues más superior. Y pues ya lo mencionamos, esta porción que estamos observando es irrigada por la AICA, perdón, por la SUCA, por la arteria cerebelosa Este, superior. ahí lo importante a recalcar es que, por ejemplo, uno clásicamente dice que los núcleos del centro respiratorio que están en el puente son los núcleos de Botzinger y de Pre-Botzinger. Pero aquí lo importante es que el núcleo parabraquial también Col- funciona como, el parabraquial, el núcleo de Colliker-Fuse, también funciona como un centro cardiorrespiratorio. Entonces, eso es lo importante que yo creo que deberíamos de recordar. Y ya. Bueno, aquí igual, aquí está la tabla por si lo quieren leer, para que pues vean que no les miento. El número 29, como ya les había mencionado, el núcleo cerúleos o locus cerúleos. Y de aquí tenemos continuaciones de la sustancia gris, como se menciona aquí, central gray matter. Y ya de ahí tenemos, por ejemplo, este núcleo que es el núcleo central. Y, bueno, antes de ir ahí, pues me habías preguntado a final de cuentas por el núcleo parabraquial, ¿no? Y de ahí, ¿cuál sería el otro? El siguiente, el pedúnculo pontino. ¿Me salto directo a eso? Yo digo que ese después, o sea, síguele con lo que te habías quedado. Bueno, ese igual ahorita lo vamos a ver que subamos, como quien dice, seguimos aquí abajo. Ahorita nos echamos un pequeño brinco aquí arriba, pero seguimos aquí abajo. Recordemos que vamos a encontrar dos principales cosas en el puente, el colículo facial y la eminencia media o eminencia teres. Colículo facial y eminencia teres. Ahorita seguimos trabajando a nivel del colículo facial. Puse esta imagen de aquí, no sé si se aprecie bien. Lo único que me importa que vean son los colores azules y estos colores grises que vemos aquí. Imaginemos que a nivel del surco bulbopontino, ya sabemos que ahí es donde va a entrar el séptimo y octavo nervio craneal. Y nos vamos a centrar principalmente en el octavo, el vestíbulo coclear. Pues ya sabemos que va a tener sus ramas vestibulares, muy importantes, y sus ramas cocleares. Esto ya lo hablamos en la clase pasada, ¿no? Pero algo que tenemos que recordar muy importante es sobre todo hablando ahorita de la rama coclear. Vamos a hablar de la rama coclear, de la audición. En este caso vamos a tener un núcleo ventral y un núcleo dorsal. Y este núcleo ventral va a recibir las aferencias de tonos bajos, como por ejemplo cuando una persona te susurra de frecuencias bajas, dice la Fifi. Y mientras tanto el posterior ya lo dijimos, frecuencias altas como gritos. Y el anterior es muy importante. Hay algo que dice la Fifi. De 100 fibras que entran, estas 100 fibras van a llegar a conectar con 1000 neuronas. O sea que el número de fibras es muchísimo menor al número de neuronas que encontramos en los núcleos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando la información llega aquí, se potencia, se multiplica. Y entonces de aquí van a salir aún muchísimas más fibras, sobre todo del núcleo anterior, porque de este núcleo anterior van a salir tantas fibras que se va a generar verdaderamente se va a ver una banda horizontal. Esta banda horizontal se conoce como cuerpo trapezoide.
muy importante en división, ya lo habíamos dicho, de la porción basal y tegmento del puente, el cuerpo trapezoide. Esa va a ser la estría acústica ventral. Pero tenemos tres estrías acústicas. La ventral proviene solamente del núcleo ventral. Tenemos de ahí la estría intermedia. La estría intermedia proviene de ambos núcleos, del ventral y del dorsal. Y de ahí tenemos la estría acústica dorsal, y la estría acústica dorsal proviene únicamente del núcleo dorsal. Y bueno, a final de cuentas estas fibras van a terminar llegando aquí, como lo podemos ver en pequeño, al número 7, esta de aquí. Eh, Más adelante pues tengo más imágenes. Aquí se ve, ¿no? Aquí ya nos vamos a centrar en esta imagen. Aquí número 7, aquí número 8. Cambian un poco las imágenes, ¿vale? Tengan ahí precaución. Pero bueno, vemos las bandas que llegan de la audición, ya lo dijimos, estría acústica ventral, intermedia y posterior. La anterior o ventral, que corresponde al cuerpo trapezoide, va a llegar a un pequeño núcleo. Este núcleo muy pequeño, muy chiquito en el hombre, o bueno, en general en el humano, es el núcleo del cuerpo trapezoide, porque es el primero al que llega, el núcleo del cuerpo trapezoide. Y de ahí tenemos estos dos pequeños núcleos. Aquí observamos de nuevo al núcleo del cuerpo trapezoide y esos dos pequeños núcleos. Estos núcleos que observamos pegados al núcleo del cuerpo trapezoide corresponden a los olivares superiores. Y podemos observar que tenemos un olivar superior medial y un olivar superior lateral. Esto es muy importante, muy importante porque ambos van a tener funciones distintas y de una vez les adelanto que son funciones ipsilaterales y contralaterales, que son muy interesantes. Pero bueno, de mientras acuérdense que son los núcleos olivares superiores. Y algo muy importante a destacar es que como podemos ver, pues se encuentran abrazados de formación reticular. Y esta formación reticular que abraza a los núcleos olivares va a formar unos pequeños núcleos chiquitititos. Chiquitititos, pero muy importantes, que ni siquiera están destacados en esta imagen ni en esta otra, pero se conocen como núcleos periolivares. Y Afifi nos menciona de estos núcleos, los núcleos periolivares. Estos núcleos periolivares, adelantándome de una vez, nos van a generar, y es curioso, que no sea la oliva, sino esos núcleos periolivares, los que nos van a generar un tracto que se llama olivo coclear, o también llamado haz de Rasmussen. El haz de Rasmussen era lo que nosotros hablábamos la clase anterior, que era el que se encargaba de la inhibición del sonido, sobre todo cuando estábamos, por ejemplo, en una cita, en un restaurante, y queremos escuchar a nuestro acompañante. Entonces lo que hacemos es concentrarnos y parte de esa concentración viene de estos núcleos. Ahora, eso suena como que muy interesante, pero siendo realistas, estos núcleos, aunque de esa forma pueden servir como para la concentración, sirven principalmente como un método para que la cóclea no se lastime y tampoco para que trabaje de más. Con el tiempo, nosotros sabemos que todos los receptores, por ejemplo el táctil, nos ponemos la ropa y después de un rato ya no la sentimos. Más o menos ocurre lo mismo aquí. Estos núcleos periolivares sí sirven para la atención, pero principalmente son núcleos que regulan a la cóclea para que ésta no esté trabajando de más y trabaje con lo indicado. Nos permite también, por ejemplo, al estar en un ambiente completamente normal, como por ejemplo, imagínense ustedes que están en su casa, y en eso empiezan a escuchar un sonido que no habían escuchado. Y entonces resulta que es el caldo que pusieron. Ah, no mames. Hablando del caldo, yo puse caldo, entonces le voy a apagar a mi caldo. Vengo. Justo creo que por algo me acordé del caldo. Justo es el ejemplo, ¿no? Empiezas a escuchar un ruido de fondo que no era natural. Y entonces es gracias a los núcleos periolivares que normalmente van inhibiendo los sonidos normales. Lo que hablábamos, nosotros en todo momento estamos escuchando mucho ruido de fondo que con el tiempo se inhibe. Y pues eso es gracias a los núcleos periolivares. También, ¿quién más va a generar una inhibición? Lo va a generar la oliva lateral. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que aquí ya empieza quizás un poco la complejidad. No sé si esto lo vayan a preguntar. Pero los núcleos periolivares, y ojo, atención aquí, los núcleos periolivares inhiben a la cóclea ipsilateral mientras que las olivas superiores
particularmente el núcleo olivar lateral, inhibe a la cóclea contralateral. Hay una imagen de la FIFI que he puesto más adelante que justamente lo pone. Para que se acuerden igual, pues lo vamos a repasar, ¿no? De ahí, pues ayer estuvimos hablando bastante ya de los nervios craneales, entonces solo recordar que las fibras que van para los nervios craneales principalmente pueden ser fibras directas, pero la gran mayoría van a ser fibras córtico-reticulares, como podemos ver este fascículo córtico-reticular bulbar. Esto significa que primero hace una interacción con la formación reticular y posteriormente ya la formación reticular se conecta con el núcleo. Esto ocurre con todos los núcleos, con los de los ojos, con los motores dorsales del vago, con los de la lengua, con todos los núcleos. Y bueno, de ahí eh, en los demás cortes, pues los núcleos ya los hemos hablado. Aquí podemos ver el núcleo del facial y aquí el núcleo del abducens. En la imagen de la izquierda estamos situados, ¿va? Otros núcleos a destacar, obviamente, van a ser los núcleos vestibulares. Volvamos a hablar de nuevo del octavo nervio craneal. Ya los mencionamos ayer, que son cuatro: el superior, el lateral, el medial y el inferior. Pero la FIFI destaca que el medial, que podemos ver aquí en número 29, muy grande, es... Ahí para recordar cuáles son los epónimos de cada uno de los núcleos. Voy. Los tengo aquí anotados. En el caso El de de... Schwabel es el superior, ¿no? El de Deiters es el lateral. El de Vectru es el medial. Y el de Roller es el inferior, ¿vale? Para que se los aprendan, por si los llegan a preguntar. Así es. El medial, daters, perdón, el lateral daters, el medial, el Schwadbel, ese nombre raro, ¿no? Eh, bueno, de ahí ya hemos hablado, recordemos brevemente cuántos nervios salen del puente. Ya dijimos que sale el quinto nervio, el sexto nervio, el séptimo y el octavo. Ayer hablamos del facial, hablamos un poco del abducens también y sobre todo acuérdense que el abducens tiene su relación con la formación reticular paramediana pontina y el fascículo longitudinal medial. Eso es lo más importante por las lesiones que pueden lastimar a esos tres. Otro núcleo que también vamos a encontrar a nivel del puente va a ser al nervio trigémino. El nervio trigémino va, estos son solamente para que vean la formación interna. Más adelante pongo las imágenes de la FIFI porque los esquematiza súper, súper bien. ¿Vas a seguir Entonces, hablando del octavo o ya no? del octavo, bueno, sí, de lo vestibular, ¿no? Es que, Ah, mira, de lo- más aquí adelante pongo las imágenes que trae la FIFI. Bueno, ahí a lo mejor lo único que yo complementaría es que se acuerden que, por ejemplo, como el octavo también medía la función de, o sea, de tener, bueno, de inervar a los propioceptores especiales del oído interno, se relaciona también con, por ejemplo, los pacientes cuando están dando vueltas, ¿no? Que ahí los conductos semicirculares son los que medían el movimiento rotacional, pues se marean, ¿no? Y tienden a vomitar. Y eso se explica porque el octavo nervio craneal tiene una conexión con el núcleo motor dorsal del vago, que es un núcleo parasimpático y que estimula, pues, a la acción del vómito, ¿no? Entonces, para que lo recuerden, porque son de esas cosas curiosas que te pueden preguntar, ¿no? De por qué un paciente que tiene esto puede llegar a vomitar, qué conexión tiene tal nervio craneal que facilita pues esta acción, ¿ya? Entonces hay que recordar eso, ¿no? Y yo creo que ya es lo único que complementaría de ese nervio. Porque vas a hablar un poquito de lesiones, por ejemplo, del fascículo longitudinal medial y eso, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, sale. Eh, pues que, bueno, como es la primera vez que expongo puente, la neta, a lo mejor y no lo estoy haciendo tan chido. Y como que estoy yendo para un lado, para el otro, siento. Pero, Vas bueno, bien, vas bien, vas bien, solo que a lo mejor hay algunas cositas que complementar, pero de ahí en fuera vas bien. bueno. Sí, exactamente, los núcleos vestibulares tienen esta conexión con el, con el motor dorsal del vago y es lo que hace que se vomiten. Hay muchas conexiones muy interesantes de los núcleos vestibulares. Ya ahorita las vemos más en detalle. De ahí tenemos hablemos ahora del quinto.
nervio craneal, el nervio trigémino. Sabemos que el nervio trigémino es un nervio muy complejo. Este nervio trigémino va a tener funciones sensitivas y va a tener funciones motoras. No va a tener funciones viscerales como tal, pero va a ser carretera para varios nervios viscerales, eventualmente. Sin embargo, cuando hablamos de su origen real, cuando hablamos de los núcleos del nervio trigémino, vamos a encontrar cuatro núcleos. Vamos a encontrar el núcleo espinal del nervio trigémino, que ese pertenece más a médula oblongada. Vamos a encontrar, y ahora sí, importándonos más, a nivel del puente, vamos a encontrar en su porción rostral el núcleo sensitivo principal del trigémino, que es este que podemos ver aquí en número 24. De ahí también vamos a tener más arriba, superior a este núcleo principal, a el núcleo propio o núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Este núcleo mesencefálico podemos verlo aquí y se llama mesencefálico porque asciende hacia el mesencéfalo. Recordemos que el espinal se llama espinal porque desciende hasta la médula espinal, hasta los segmentos C2 o C3. Y por último, y muy importante, claro está, vamos a tener al número 23, el núcleo motor del nervio trigémino. Este núcleo motor del nervio trigémino va a encargarse de los tensores, de tensar. ¿Qué va a tensar? Va primero que nada a encargarse de los músculos de la masticación. Así que cuando ustedes aprietan los dientes, están ocupando el núcleo motor del nervio trigémino, que activa el macetero, el temporal y los tiroideos. Pero otras aferencias muchísimo más importantes, considero yo, del nervio trigémino, de este núcleo motor, van a ser que va a inervar al núcleo tensor del paladar y otros núcleos, como el núcleo tensor del tímpano. Este núcleo tensor del tímpano es muy importante porque hay una conexión con el nervio coclear a nivel de las olivas. Las olivas que mencionamos hace rato, olivas superiores, se conectan con este núcleo motor del trigémino, y es otro reflejo más que vamos a encontrar de la audición, que tensa rápidamente el núcleo tensor del tímpano y para esta forma no sobreestimular el oído, porque el oído es muy sensible. Pero debido a que es muy sensible, tiene muchos reflejos que permiten que no se lastime. Y este es uno de ellos, muy importante. Y pues lo mencionado, tenemos a el núcleo propio, o bueno, el núcleo principal, y de ahí al núcleo mesencefálico. Este núcleo que vemos aquí de número 20 corresponde, y ya como pueden ver en la porción, ya lo dije, este corte es en la porción más superior del puente, aún podemos seguir apreciando parte del núcleo vestibular. Es interesante ver que hasta la parte del nervio trigémino es donde llega incluso todavía el nervio vestibular, el núcleo del nervio vestibular. En este caso ya es el superior. Aquí todavía podemos apreciar el complejo de el medial, lateral y superior, ¿vale? Y dato interesante, vamos a encontrar aquí un pequeño fascículo, el número 22 que podemos ver aquí. Y este fascículo corresponde a las fibras que van a venir bajando del pedúnculo del tracto espinocerebeloso ventral. Recordemos que el tracto espinocerebeloso ventral, que viene desde la médula espinal, va a entrar por el pedúnculo cerebeloso superior, y eso se aprecia en esta imagen, precisamente. Y de ahí mencionar que tenemos también otro núcleo muy importante, porque ya es el último núcleo que nos falta. Hablamos hace rato del núcleo parabraquial, que dijimos que abrazaba al pedúnculo cerebeloso superior. Aquí lo podemos ver, 26, 28. Ya dijimos que tiene su porción medial y lateral, que es el relevo del gusto, pero también es el relevo de las funciones autónomas que vienen descendiendo. Es un núcleo con una doble función, pero a final de cuentas un núcleo de relevo muy importante. De ahí, otra cosa que podemos destacar de esta imagen es que, como podemos ver, aquí tenemos este número 10 que no apreciábamos aquí. Este núcleo número 10 va a corresponder al núcleo del lemnisco lateral. Este núcleo del lemnisco lateral es un núcleo de relevo. Y volvemos a hablar de nuevo de la audición. La audición, vaya que es muy compleja.
Ven que yo les había comentado hace rato que tenemos tres estrías acústicas, la anterior que forma el cuerpo trapezoide, la intermedia y la posterior. Pues la intermedia y la posterior no hacen conexiones con la oliva, no generan fibras para el haz de Rasmussen, se pasan directo a formar el lemnisco lateral y vienen a hacer conexiones finalmente hasta acá, hasta el núcleo lateral del lemnisco lateral. Y desde este núcleo es donde algunas fibras van a ir a parar, por ejemplo, a la formación reticular, algunas van a ir a parar a el núcleo del colículo inferior y otras se van a pasar el colículo y desde el núcleo lateral que observamos aquí van a llegar hasta el metatálamo a nivel del núcleo geniculado medial, que sabemos que es el siguiente relevo. Entonces este núcleo chiquitito que puede pasar desapercibido, pues es importante también. ¿Por qué? Porque lesiones que nos lastimen en la porción superior volvemos a hablar lo mismo, la porción más rostral del puente, en la que no encontramos núcleos cocleares, nos va a generar también una lesión, nos puede generar una lesión en la audición. Entonces, a final de cuentas, hay relación, ¿no? Con la audición tanto arriba como abajo. El puente podríamos hablar que esa es una de sus funciones, la audición. Y bueno, eso sería por parte de ese núcleo. Posteriormente, y quiero que observen esto, vamos a continuar con los cortes. Aquí arriba el núcleo del lemnisco lateral se mete dentro del propio lemnisco lateral. Aquí lo observamos cómo se metió dentro. Observamos de nuevo el núcleo parabraquial en su porción medial y en su porción lateral. Observamos en este caso una zona incierta a la que ya no se le describe como el núcleo de Colliker Fuse. En este caso ya simplemente se le describe como parte de la formación reticular. De aquí tenemos, pues vaya, muchos fascículos, muchos fascículos, casi todo lo que se ve son fascículos, pero nos importa mucho el número 17. El número 17 corresponde al fascículo longitudinal medial, este que observamos aquí, el número 17. Y posterior a él vamos a encontrar un núcleo muy interesante, a mí me pareció pues a destacar. Se llama núcleo tegmentral ventral. El núcleo tegmentral ventral es un relevo de los núcleos que vienen, bueno, de las fibras que vienen de los núcleos de la base, de lo que serían los núcleos pálidos, medial y lateral, que como saben, sí, pues sí, yo creo que sí, saben, la función principal de los núcleos lenticulares y a final de cuentas de estos núcleos pálido, medial y lateral es inhibir, apagar. Eso es lo que hacen, apagan. ¿Y para qué apagan? Para que no estés temblando. Porque, por ejemplo, en personas que tienen Parkinson no les funciona muy bien ese apagador y por eso no inhiben correctamente las fibras y terminan generando pequeñas fibrilaciones que no deberían de ocurrir y esa es una de las causas de los temblores. Y en este caso volvemos a lo mismo. Una lesión que que nos dañe esta parte nos podría hacer pensar quizás en una corea cuando realmente la lesión está a nivel del puente y es porque aquí hay un relevo. Posteriormente, de este núcleo tegmentral ventral va a salir el fascículo tegmentral ventral, que sabemos que el fascículo tegmentral ventral llega a la oliva inferior y de la oliva inferior se conecta al cerebelo. Y de ahí no hemos terminado todavía. Mencionar un poco a destacar datos que nos dice el AFIFI acerca del núcleo cerúleo. Ya sabemos, se encuentra en la porción rostral del puente, tiene ese color azulado precisamente por la melanina que se genera en su metabolismo y este núcleo, ya lo dijimos, tiene sus funciones para inhibir el dolor, pero también para activar en general el sistema nervioso. También va a formar parte de la formación reticular activadora ascendente, que eso básicamente nos pone alertas. Y destaca que mide 1 centímetro a 1,4 centímetros, el núcleo del locus ceruleus. Y este núcleo cerúleo se divide a su vez en cuatro partes. Un subnúcleo central, que se supone que es el más grande y el principal, un núcleo anterior, el núcleo subcoruleus y el núcleo postero-dorsal. Aunque Afifi no especifica funciones particulares de ninguno, así que pues vamos a suponer que todos pues trabajan en conjunto, aunque probablemente si están separados es porque deben de estar especializados quizás en mandar fibras hacia arriba y algunos en mandar fibras hacia abajo.
De ahí tenemos este corte. Este corte, estamos aquí en el último corte de puente. Ya vamos a salir de ver la sustancia gris, así que, perdón, la sustancia interna. Así que pues nada, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es la porción más superior? Porque si nos fijamos en este detalle más posterior, en primer lugar ya tenemos cerrado el cuarto ventrículo. Esto posteriormente nos va a formar el acueducto de Silvio. Y este número 33 que vemos que sale es nada más y nada menos que el cuarto nervio craneal, el nervio abducens, perdón, el nervio troclear. Y este nervio troclear ya sabemos que y llega y va a inervar finalmente al oblicuo superior y nos va a generar la mirada patética. Una de las razones por las que se llama también nervio patético, el cuarto nervio. Y pues nada, ahí podemos ver su decusación, cómo decusa y sale del otro lado. ¿Y qué otras cosas vamos a encontrar ya en la porción más superior del puente? Vamos a encontrar todavía parte del núcleo mesencefálico del nervio trigémino, parte del núcleo cerúleos que inhibe el dolor, parte del núcleo parabraquial, que ya dijimos que este tenía su relevo del gusto y su relevo de funciones autónomas. Y vemos que continúa abrazando al pedúnculo cerebeloso superior. De ahí tenemos la cinta, la futura cinta de Reil, aquí la podemos ver. Este número 8, lemnisco medial. Este de aquí, tracto espinotalámico. El 12 es el pues, lemnisco trigeminal o también llamado fascículo tegmentral o fascículo ventral del nervio trigémino, porque está adelante. Tenemos uno ventral y uno dorsal que pues no está muy bien descrito. Y por último, en número 10 observamos esta banda que corresponde al lemnisco lateral de la audición y aquí lo que ya habíamos mencionado. Ay. Y ahora, última foto. Esta es la última que vimos de puente. Ya acabamos con los cortes de puente. Pero ¿por qué pongo ahora una de mesencéfalo? Porque esto que observamos aquí es el colículo inferior. Ya aquí observamos el acueducto de Silvio, observamos la sustancia gris periacueductal, incluso observamos el núcleo del nervio, del cuarto nervio, el troclear, y también observamos la decusación de los pedúnculos cerebelosos. Te observamos también la sustancia ventral de Tesai y observamos aquí el núcleo interpeduncular, ¿no? Esto ya lo vimos con Yaelo. Y me importa mucho que presten atención a este número 23. Este número 23 que el AFIFI mete como parte del puente se llama núcleo pedúnculo pontino. Muy importante este núcleo pedúnculo pontino parabraquial. Dato importante. Este núcleo que observamos aquí se llama también núcleo parabraquial. Eso cómo me confundió. Entonces, me voy a regresar rápido para que se ubiquen. ¿Dónde estamos en este corte? Ya sabemos, mesencéfalo, pero les voy a enseñar algo que, pues, a lo mejor les ayuda o pues no. Cuando hablábamos nosotros de esta imagen, de esta parte de aquí, yo les dije, ¿ven este sitio número 6 que tiene nombre? Este sitio número 6 se conoce como el... ay, ¿dónde está? 6, ¿dónde está el 6? Ah, aquí lo puse aquí arriba. Aquí está como el receso parabraquial. Y es porque este núcleo que les estaba mencionando más adelante, ¿vale? No olvidemos el número 6, receso parabraquial. Ahora, de vuelta, corte a nivel de mesencéfalo, a nivel del colículo inferior. Tenemos aquí, lo podemos apreciar en número 29. Este núcleo también se conoce como núcleo parabraquial. Función desconocida. Pero ¿por qué se los menciono? Porque este núcleo, que se llama núcleo pedúnculo pontino, parabraquial, también se llama, se apellida parabraquial, pero principalmente se le conoce como núcleo pedúnculo pontino. Entonces, puede que nos quieran trabar quizás con una pregunta que llegue a confundirnos, y si especifica solamente núcleo parabraquial, pues se refiere a este, porque este se llama núcleo parabraquial. Si se refieren al núcleo pedúnculo pontino parabraquial, refieren a este de aquí adelante, que este que tenemos aquí en número 23 sí tiene funciones. Y ahora vamos a hablar de las funciones que tiene. Este centro, al igual que lo que hablábamos del locus coeruleus, que vemos aquí abajo en número 29, este es un centro que nos va a ayudar a activar la formación reticular activadora ascendente. De ahí que tenga sus relaciones con el sueño y la vigilia. Pero
funciones aún más importantes que me parecieron súper interesantes son funciones cognoscitivas. Funciones del conocimiento, vaya. Si la persona es capaz de, no sé, de respondernos bien, de interpretar bien lo que nos está diciendo, de pensar, a final de cuentas, este núcleo se ve involucrado. Y la pregunta es, ¿por qué se ve involucrado? Ahorita veremos por qué se ve involucrado en la cognición, en la capacidad de razonamiento. De ahí, una muy importante también es la función del aprendizaje motor. Este núcleo se ve relacionado con el aprendizaje motor, con la capacidad de que nosotros, con entrenar las cosas, cada vez nos volvamos más buenos. Esto es parte de ese sistema de recompensa, como se menciona aquí abajo. Va a pertenecer al sistema de recompensa, activando la sustancia negra. Aquí adelante vemos la sustancia negra, muy, muy próxima, literal, muy, muy próxima. Y también al núcleo tegmentral ventral, que ese es el núcleo que tenemos aquí. Ah, y bueno, otras cosas que hace también, permite la coordinación muscular, tanto de los ojos como somática. ¿Esto cómo lo hace? Eso me pareció bien interesante. Este núcleo que pertenece a la formación reticular, lo que va a hacer es facilitar neuronas reticulares, de tal forma que cuando vengan las fibras córtico-reticulares, estas neuronas que ya fueron facilitadas por este núcleo, que es el pedúnculo pontino, pues van a ser más fáciles de activarse y con ello generar una mejor respuesta. Y de ahí otras cosas que son, aunque no lo crean, las más importantes, son que tiene su conexión, como ya lo dijimos, con la formación reticular, la vulvar y la pontina. Y la FIFI nos dice que posiblemente aquí ocurre un cuello de botella y posteriormente, al activarse la formación reticular vulvar y pontina, nos generan unos haces que descienden hasta la médula espinal que se conocen como los retículoespinales. Ya sabemos que tenemos dos haces, el retículo espinal vulvar, que proviene de la médula oblongada, y el retículo espinal pontino. En el caso del pontino, se va a encargar de la facilitación de neuronas motoras que inervan a los músculos extensores. Hablemos, por ejemplo, del tríceps, hablemos, por ejemplo, del cuádriceps, hablemos, por ejemplo, de músculos de la postura que estiran la espalda. Esos son músculos extensores. Mientras que la formación reticular vulvar va a inervar o va, perdón, a facilitar a neuronas motoras que inervan a músculos flexores, como por ejemplo sería el bíceps, como por ejemplo sería el femoral de la pierna, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es este núcleo, el núcleo que podemos ver aquí, les repito, se conoce su nombre completo como núcleo pedúnculo pontino parabraquial. Así se llama. Y pues este núcleo, como ya lo vimos, tiene muchísimas, muchísimas conexiones. A final de cuentas, ¿cómo podemos resumir este núcleo en pocas palabras? Este núcleo pedúnculo pontino, aquí está la respuesta. CH5 es colinérgico. Entonces, a final de cuentas, es algo que potencia. Eso es lo que hace. A diferencia, por ejemplo, de los ganglios basales que inhiben, este núcleo prende las cosas, activa las cosas. Y sobre todo, al activarlas, va a terminar activando al sistema de recompensa también. Y es más probable que haya precisamente recompensas en el cerebro y se aprendan. De ahí su relación con el aprendizaje motor. Y pues, vaya, es un núcleo chiquitito que pues en los esquemas del Duvernois ni siquiera sale, pero pues ya sale hasta mesencéfalo, ¿no? Y les repito, aquí existe este pequeño núcleo parabraquial que no, literalmente el Duvernois dice función desconocida. Y pues nada, por el momento no podemos hablar mucho de este núcleo y pues nada. Solamente saber que este núcleo parabraquial y el núcleo pedúnculo pontino parabraquial, como observamos aquí, son núcleos colinérgicos. ¿Qué otras cosas son colinérgicas? El área tegmentral ventral de Tesai y también la formación, la sustancia negra. Todas estas cosas trabajan en conjunto para formar la formación reticular activadora ascendente. Y pues nada, por último, mencionar que este núcleo pedunculopontino tiene, como ya lo dijimos, conexión con la coordinación muscular y movimiento de los ojos. También se considera que este es una vía extrapiramidal, o sea, una córtico reticular, como ya las hemos mencionado, pero pues que llega, sabemos que llega a este núcleo perfectamente. Y lo que ya mencionamos, recibe aferencias de la corteza y recibe inhibición por parte de los ganglios basales.
Y pues nada, eso, ya todo este texto es lo que ya les expliqué. Y bueno, de aquí hemos terminado ya con los cortes de puente, propiamente, que pues nada, los cortes de puente permiten saber la anatomía, más que nada, de dónde están ubicadas las cosas, para ya después cuando lo relaciones, por ejemplo, con infartos, compresiones o tipo de esas cosas, sabes que si se lastima la parte de abajo, la parte de arriba, nos va a generar distintas cosas. Para cambiar un poco les puse esta imagen que me pareció interesante. ¿Ven esta flecha negra? Es de ahí de donde nosotros vamos a estar viendo hacia esta porción posterior. Entonces lo estamos viendo desde anterior. Y vamos a observar esto. Esta es la comisura posterior, esto es el receso pineal y lo que vemos aquí atrás es la glándula pineal. Muy interesante, ¿no? Y posteriormente vemos el 5 de aquí que corresponde al inicio del acueducto de Silvio o también conocido como el ano del tercer ventrículo. Y, y pues nada, esta foto está muy bonita. De ahí, vamos ahora sí a volver a dar un repaso para que quede bien claro, ¿verdad? Porque pues nos tiene que quedar clarísimo. Los esquemas que nos pone la FIFI, que ya son súper resúmenes, pero pues muy interesantes de todo lo que ya hablamos. Hablemos de nuevo de los nervios craneales. Ya sabemos que sale el quinto, sexto, séptimo y octavo. Ahorita vamos a hablar del octavo, particularmente de su porción coclear, de lo que es la audición. Viene el órgano de Corti, que llega al ganglio espiral, que se encuentra dentro de esta estructura, el modiolio se llama, que está dentro del laberinto óseo. Y bueno, del nervio coclear salen las ramas. Y estas ramas pues no tienen en este punto una ubicación somatotónica, o sea, referente a su tono. Donde ya toman una ubicación somatotónica es, ya lo dijimos, a nivel de los núcleos cocleares, el dorsal y el ventral, siendo que el ventral, ya lo dijimos, los susurros, las frecuencias bajas. El dorsal, los gritos, las frecuencias altas. Aquí observamos las tres estrías acústicas, la ventral, la intermedia y la dorsal. Como les decía, las fibras se multiplican bastante. Una sola fibra, como lo esquematiza la FIFI, se multiplica por tres. Y entonces, aquí quiero que observen lo siguiente. La, el núcleo ventral que va a formar el cuerpo trapezoide, que a final de cuentas genera muchas fibras, va a inervar tanto al núcleo del cuerpo trapezoide como al núcleo olivar superior, ipsilateral y contralateral. O sea, pasa inervando todo. Y principalmente porque veremos más adelante, o bueno, de una vez lo vamos a ver ahorita que ya lo estamos explicando, cómo funciona lo de las inhibiciones que tienen estos núcleos. Por eso es importante que inerve a los dos. Otra cosa por la que yo, ya aquí yo metiendo de mi cuchara, ¿verdad? Considero que inerva a los dos es porque piénsenlo de la siguiente forma. Nosotros, este es el siguiente relevo de la audición. Nosotros cuando escuchamos con los oídos, no importa si tenemos un oído más cerca del sonido, vamos a escuchar las cosas exactamente al mismo tiempo. Y sabemos que eso es gracias a que antes de que ya realmente se haga consciente el estímulo, nosotros primero tenemos un procesamiento que hace que el estímulo llegue arreglado. De tal forma que yo creo que una de las razones por las que hay una doble inervación a los núcleos de relevo es para que le llegue a ambos hemisferios al mismo tiempo y entonces cuando nosotros escuchemos, no escuchemos un desfase entre un oído y el otro, porque escuchamos siempre con los dos oídos al mismo tiempo, a pesar de que realmente el sonido le llega primero a uno y después al otro. Bueno. De ahí el cuerpo trapezoide, ya lo hablamos, llega, ya dijimos, a los núcleos del cuerpo trapezoide y oliva superior. Y de estos ya salen ramas, tanto contralaterales como ipsilaterales, hacia el lemnisco lateral. Aquí lo observamos, lemnisco lateral. El lemnisco lateral, como se los mencionaba, en las porciones más rostrales del puente va a tener un relevo, que este relevo principalmente releva a las fibras del núcleo coclear dorsal y de la fibra acústica o estría acústica intermedia, ¿no? Ya aquí se ve literal, si siguen las líneas, claramente se ve eso. Y bueno, de ahí el siguiente relevo y el que es más importante es el nivel del colículo inferior. Sabemos que después el colículo inferior va a regresar ramas inhibitorias, va a mandar fibras al otro colículo inferior, va a mandar fibras al colículo superior, va a mandar fibras a la formación reticular. Es un punto muy importante para, sobre todo para los reflejos, lo que posteriormente van a hacer los reflejos.
Puntos importantes del colículo inferior al conectarse con la formación reticular. Aquí es, por ejemplo, donde vamos a tener esta conexión también con cuando te asustas, ¿no? Cuando hay un ruido alto y hasta se te acelera a veces el corazón de que ese ruido te espantó. Y es gracias precisamente a esas conexiones que tiene el colículo inferior con la formación reticular activadora ascendente y múltiples otras vías de la formación reticular. Después ya sabemos que mediante el brazo que conecta el colículo inferior se conecta al núcleo geniculado medial y ya del núcleo geniculado medial del metatálamo se manda a la corteza auditiva. Pregunta que a lo mejor sí pueden preguntar, pero pues eso ya lo veremos en diencéfalo, ¿verdad? ¿Por dónde? ¿Por dónde salen las fibras en el diencéfalo? Estas fibras que van del núcleo geniculado hacia la corteza son fibras sublenticulares, o sea que pasan por debajo de los núcleos lenticulares. Y pues lesiones, ¿no? A final de cuentas, nos importa la ubicación por las lesiones. Y bueno, eso sería por parte de la vía auditiva. No hay dudas, ¿verdad? Si hay dudas, pues las respondemos. Pues yo creo que no, no hay dudas. Sería bueno, bueno, no sé los demás, pero César, yo creo que sería bueno, bueno, estaba platicando con Ángel ahorita, que nos conectemos para ver lo del Airbnb, ahorita que todavía es algo temprano. Entonces, si quieren, pues ahí lo dejamos y le seguimos la siguiente, yo creo que mañana, ¿no? A ver si tienen tiempo los demás. Sí, está bien.